Hola, bienvenidos queridas y queridos demoledores, bienvenidos al canal DMP Geopolítica, al canal Demoliendo Mitos de la Política, y como cada jueves a las 11 horas de Europa está con nosotros Adrián Celaya. Bienvenidos también a los espectadores de ECAI Center. Buenas noches, Adrián. Hola Santiago, ¿qué tal? Pues como siempre, por mi parte, encantado de estar contigo, iba a decir con el canal, con los dos canales. Y como tú has dicho, pues ya sabéis que yo estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, 11 de la noche, hora de Madrid. Y luego, como siempre, pues ya sabéis, dejarnos preguntas y comentarios que ya sabéis que intentamos comentar o responder en la medida en que podemos en el canal de ECAI Center, que lo localicéis muy fácil, ECAI con K, Center con C. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y darle a like si os gusta el vídeo. Bueno, Adrián, a ver, ¿qué pasa? Nosotros como europeos tenemos que estar dolidos porque hemos sido atacados por Putin, el asesino. Ha atacado a la Unión Europea. Se ha atrevido a atacar a la Unión Sí. Europea. Vamos a ver, a mí me han llegado noticias en las dos direcciones de que ha sido algo premeditado o que ha sido parte de la onda expansiva de un proyectil que no iba dirigido directamente, pero bueno, en cualquiera de las dos formas, bueno, evidentemente si no ha sido algo premeditado, pues no hay mucho que especular al respecto, ¿no? Pero si ha sido premeditado, pues hay que interpretarlo probablemente como una maniobra de fuerza. Bueno, teniendo en cuenta que durante estos días pues ha habido un ataque contra la central nuclear de Kursk, otra vez, ¿no? Y claro, que algo que justifica más que sobradamente una respuesta, bueno, contra la Unión Europea o contra los miembros de la Unión Europea, ¿no? Que son los que en realidad están liderando el conflicto y sin cuya voluntad no hace Kiev, no hace movimientos importantes, digamos, ¿no? Bueno, podemos especular sobre estas maniobras de fuerza porque se está hablando de muchas cosas en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, ya sabéis que Rusia atacó y destruyó una fábrica estadounidense hace unos días. Dice que esto le generó un enfado monumental a Donald Trump, ¿no? Incluso se ha hablado de que esa maniobra con respecto a Venezuela podría estar relacionado con esto o con la dureza que se le atribuye a Putin en las negociaciones. De cualquier forma, parece que esa maniobra de Venezuela, pues bueno, que era también más una demostración de fuerza que otra cosa, ¿no? Ya se están retirando, ¿no? Pero bueno, estamos en una demostración de fuerza en una dirección u otra, pero que al final lo que nos está llevando es a resituar constantemente el problema o la resolución del conflicto en el frente de batalla, ¿no? Esto ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? La negociación puede tener éxito si las partes más o menos se acercan a lo que sucede en el frente de batalla, pero si no se acercan, como está sucediendo ahora por parte de Ucrania y de los países europeos, pues es imposible que las negociaciones den nada de sí. En la práctica, ya lo hemos comentado otras veces, pues esto va a tener que llevar, aunque no se le llame así, pues a una capitulación o rendición de Ucrania y de los que le apoyan, claro, que son la Unión Europea y la OTAN, ¿no? Pero bueno, la idea de hoy es reflexionar un poco qué es lo que puede pasar con Europa a partir de ahora, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, que puede haber distintos escenarios, pero que el escenario más lógico es que Rusia gane la guerra y que se evite eso que están intentando desde la Unión Europea desde hace 2 años, que es transformar la guerra de Ucrania en una gran guerra, en una guerra, digamos, continental o mundial, gran guerra, por llamarlo de alguna forma. Es la expresión que utilizó una vez Lavrov, que a mí me gustó, porque reflejaba de alguna forma la dimensión sin utilizar palabras como guerra mundial o nuclear, que pueden sonar exageradas, ¿no? Una gran guerra, ¿no? Bueno, suponiendo que se evite esa gran guerra, Rusia gana el conflicto en Ucrania. Esto lleva necesariamente, bueno, que hay ciertas regiones de Ucrania que se incorporan a Rusia, se define un nuevo
estatus, una nueva configuración institucional del resto de Ucrania y se negocia, esto ya lo hemos comentado otras veces, que eso va a ser imprescindible, y se negocia un nuevo marco de seguridad estratégica en Europa, ¿no? Que probablemente llevará a la desaparición de la OTAN, ¿no? Ya dijimos casi necesariamente, porque la OTAN es una organización cuya finalidad es cercar y someter a Rusia. Si hay una negociación del futuro estratégico de Europa, un futuro estratégico negociado, es incompatible con que exista esa organización. Bien, ¿qué más? Ya hemos comentado otras veces que esto probablemente va a llevar, ya está llevando en cierta forma, a una convulsión política en Europa, ¿no? Pero una convulsión política que puede llevar a distintos escenarios políticos, ¿no? Pero luego tenemos también una Europa de la que podemos hacer mención o subrayar su desastrosa situación económica, ¿no? De esto ya hemos hablado otras veces, ¿no? Pero es una situación económica desastrosa que no viene de ahora, que viene de todo el periodo neoliberal, digamos, desde los años 70, se produce lo que se llamó la crisis del petróleo. A partir de ahí empieza progresivamente a ponerse en marcha el experimento neoliberal, que se despliega ya de forma masiva con el final de la Guerra Fría, en los años 90, ¿no? Bueno, pues durante todo ese periodo en el que se adoptan toda una serie de medidas para reactivar o mantener viva la economía, no se consigue, ¿no? Y ya hemos comentado que la economía va evolucionando negativamente, ¿no? Y hasta una situación de estancamiento en los últimos años, ¿no? Pero bueno, y en lo que ha sucedido en los últimos años es que si estábamos ya en una situación de estancamiento, hemos empezado a tomar medidas desastrosas, casi suicidas con respecto a nuestra economía, ¿no? Tenemos el corte con la energía barata rusa, que está destruyendo, como era fácilmente previsible, la economía alemana, por lo menos, y después de la economía alemana pues vendrá lo siguiente, ¿no? Pues todas las fábricas de componentes que en muchos países de Europa se destinaban a la industria automovilística fundamentalmente alemana. Si esa industria cae como está cayendo, pues ¿qué va a pasar? Bueno, pues a lo mejor durante un tiempo se dedican a la fabricación de armamento o a construir componentes para tanques en vez de para automóviles, ¿no? Pero bueno, eso dará de sí lo que dé de sí, ¿no? Ahí tenemos, sí, Europa ya no puede, efectivamente, estas declaraciones, Europa ya no puede financiar el estado de bienestar actual, dijo el canciller Merz. Bueno, este tipo de declaraciones en realidad no son nuevas, ¿no? Lo que sí es sorprendente o llamativo es que se produzca en este momento, ¿no? Justo cuando se están aprobando incrementos presupuestarios impresionantes e incrementos de las ayudas a Ucrania en concreto también, ¿no? Y creando deuda que aún encima se atreven a decir que no existe, porque si tú te gastas 100.000 millones de euros en armas, eso no es deuda. Sí, bueno, no es que digan que no sea deuda, es que no se computa. Dicen que no se computa en el límite de deuda, ¿no? Pero bueno. Impresora, que le llaman. Sí, bueno, podemos poner el primer gráfico si quieres. Esto es. Bueno, ahí tienes los gastos en defensa de los países de la NATO en porcentaje sobre el PIB, cómo han evolucionado entre el 2014 y el 2024, ¿no? En azul, el porcentaje en el 2014 y en granate, violeta, en 2024, ¿no? Vemos que, bueno, ha habido, en casi todos los países ha habido incrementos, en algunos importantes, en otros no. Y bueno, ahora se está hablando de que España está llegando se está acercando al 2%, ¿no? Que era el compromiso anterior, pero ya se está hablando del 3,5% y del 5%, ¿no? De caminar hacia el 5%, ¿no? Una locura. Bueno, esto puede suponer una solución a corto plazo para la industria europea, para una parte de la industria europea, en la medida en que puedan reconvertir su actividad hacia el armamento, ¿no? Pues ya nos han dicho, por ejemplo, Renault o Volkswagen,
que se están planteando este tema, ¿no? Transformar fábricas de automóviles en fábricas de armamento. Que es Pero, algo bueno, que tampoco debe de asustarnos, porque desde que existen, a principios del siglo XX, finales incluso del XIX, ya lo hicieron en cada guerra. sí, eso no significa Renault fabrica. que no deba asustarnos, ¿no? Claro, claro, no, pero quiero decir Sí, que es, no es algo que sea tan extraño, sí. algo extremo que nunca se hizo. No, se hizo siempre. Renault, los primeros tanques franceses eran Renault. Así, Sí. empezando por eso, ¿no? Y bueno, en la industria alemana ya sabemos que todos, desde BMW hasta tal, hicieron todos cazas, aviones, tanques, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora volvemos a caer en lo mismo, que ese es el problema, Sí. ¿verdad? No, y las amenazas, bueno, ahí está mencionando el estado del bienestar, pero claro, sobre el gasto social, las pensiones, etcétera, van a ser continuas, ¿no? Y claro, porque ese 5% de algún sitio hay que sacarlo, evidentemente, ¿no? De algún sitio. Y con economías tan sobreendeudadas como las europeas, pues es muy difícil solucionarlo pues incrementando el déficit, incrementando la deuda, incrementando el gasto público total, ¿no? Y si aún Pues, encima te desindustrializas y no generas tantos impuestos y tanta tal, pues más difícil todavía, ¿no? claro, claro. Bueno, otras veces ya hemos hecho referencia, si lo vemos en la siguiente gráfica, si quieres, a cómo esos problemas de Europa vienen de lejos. Claro. Y si vemos vienen desde todo el periodo neoliberal, pero bueno, aquí vemos los últimos 25 años, desde este es el siglo XXI hasta el año 21. ¿no? Vemos un crecimiento medio del PIB per cápita, del PIB por habitante, pues inferior al 1% como media. Y esto quiere decir lo que quiere decir, una situación de estancamiento. Ya comentamos que esto es un nivel de estancamiento muy superior al que tuvo la Unión Soviética en los últimos años, que siempre relacionamos los últimos años de la Unión Soviética con un periodo de hundimiento económico. En realidad el hundimiento se produjo después, ¿no? Se produjo con el cambio de sistema, ¿no? Pero esto es sintomático, ¿no? Claro, lo que ocurre es que probablemente entonces en la Unión Soviética había una clase política muy abierta al cambio, ¿no? En parte, igual un sector de ella estaba deseando el cambio pues para, de alguna forma, capitalizar, porque veían la posibilidad de enriquecerse haciéndose con inversiones, empresas, estructuras, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos lo hicieron, ¿no? Pero mientras que en Europa tenemos una clase política muy unificada desde los años 90, ¿no? Eso que nosotros llamamos el partido único, que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, pero que en todo lo estratégico se pliegan a los intereses corporativos, ¿no? Y entonces esto son tan fieles al sistema que esto hace que el sistema se mantenga y no se genere una convulsión o un cambio sustancial y que se mantenga tal como está a pesar de que no está funcionando, ¿no? De que no está funcionando, ¿no? Y no está funcionando no porque haya políticas concretas que sean mejores o peores. Bueno, en los últimos años han sido evidentemente un desastre, ¿no? Pero si vemos el siguiente gráfico, pues porque el fondo de la economía no ha funcionado. Ahí tenemos la evolución de la inversión. La evolución de la inversión, como desde el año 70, es decir, esto es todo el periodo neoliberal, en Europa ha ido a la baja, a la baja, a la baja, ¿no? Ahí tienes los grandes países, los países europeos fundamentales, ¿no? Francia, Bélgica, Finlandia, la media de la Unión Europea, Alemania, Dinamarca, Italia, España, ¿no? Como se ha ido, la línea curva hacia abajo es evidente, ¿no? Cuando en realidad simplemente para mantener la vitalidad de la economía debería ir hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que se llama inversión bruta, no la inversión neta, ¿no? De la inversión bruta hay que descontar lo que se gasta en mantener la inversión que ya existe, simplemente en mantenimiento, ¿no? Para obtener lo que realmente se añade en la inversión, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que eso que hay que gastar en mantenimiento es cada vez mayor. Pues a medida que las economías se desarrollan, a medida que pasa el tiempo. Con lo cual, para que haya inversión neta, la inversión bruta tiene que ser también cada vez mayor, ¿no? Y sin embargo, aquí tenéis cómo la inversión bruta se ha ido reduciendo significativamente. Si tuviéramos la inversión neta, vemos cómo se acerca cada vez más a cero, ¿no?
Bien, esto es el síntoma más claro de debilitamiento del dinamismo de una economía, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que los gobiernos, por las políticas neoliberales, no invierten y las empresas no invierten por falta de dinamismo empresarial, ¿no? Se están Claro. dedicando, pues bueno, a ganar dinero con mano de obra barata y tal, ¿no? Es Pero más no barato estamos, fabricar en China, ¿no? Y todo eso es lo claro, que estuvieron haciendo. y no estamos invirtiendo en lo importante, ¿no? Ya hemos comentado otras veces cómo estamos ya perdiendo o ya hemos perdido la carrera de esa famosa cuarta revolución industrial, ¿no? Que no hacemos ya más que hablar y hablar y hablar de ella, pero es Asia y sobre todo China los que están Se realmente pira. invierten. Y vemos los datos de robots industriales y claro, están disparadamente, la inversión se está realizando en Asia y sobre todo en China, ¿no? Bien, entonces vemos un panorama económico realmente desastroso, ¿no? Más de una vez hemos dicho que todo esto es muy difícil de cambiar si no hay un cambio de modelo, si hay un consenso sobre que tiene que haber un cambio de modelo, el tema es en qué dirección, ¿no? Y, y, sobre todo sin un cambio de la clase política, ¿no? Es muy complicado si no hay un cambio de la clase política, ¿no? Pero bueno, el tema es que tenemos un panorama económico muy difícil, pero también un panorama geopolítico en el que el peso de Europa en el mundo pues, se ha hundido, en el que vamos a perder nuestra capacidad de influencia, en el que vamos a tener una convulsión política en Europa, probablemente a partir de la victoria rusa en Ucrania, en el que estamos perdiendo los lazos con Estados Unidos, que a veces ha sido un problema, pero también una ayuda después de, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, pues en el caso del gasto militar, pues Estados Unidos ha contribuido al gasto militar como una contrapartida del sometimiento, ¿no? Esa es la razón de que digan, bueno, nos vamos y si nos vamos os encargáis vosotros del gasto militar, ¿no? Bueno, es la pescadilla que se mueve la cola, pero es otro problema añadido al futuro de Europa, ¿no? Claro, entonces el tema es cómo hacemos frente a todo esto, ¿no? Y yo creo que podemos hablar de dos escenarios, ¿no? Un futuro, digamos, en positivo y un futuro en negativo, ¿no? Porque claro, las tentaciones en Europa de ir hacia gobiernos autoritarios van a ser altísimas, ¿no? Totales. Ya, altísimas. Ya están existiendo, hemos hablado de la censura más de una vez, ¿no? De cómo ha ido, bueno, las restricciones en libertades a todo lo largo del siglo, ¿no? En Bueno, Estados Unidos empezaron con el atentado de las Torres Gemelas y aprobaron la ley Patriota, el Patriot Act, y ya empezaron a restringirse derechos, a facilitar la vigilancia por parte de los servicios de inteligencia a los ciudadanos, etcétera. Y luego empezaron con la censura, bueno, primero con las redes sociales, ¿no? La creación de las redes sociales por parte de las grandes corporaciones y los servicios de inteligencia para empezar a intervenir en Internet, luego con la censura por parte de las propias redes sociales y ya últimamente en los últimos años son los gobiernos, el Parlamento Europeo, los que están obligando a las redes sociales a censurar, ¿no? Algo muy llamativo, ¿no? Entonces está claro que están dando pasos de un creciente nerviosismo, ¿no? Porque saben que están en una situación el muy difícil. relato. Claro, un modelo económico que no funciona, que está estancado, economías cada vez más endeudadas, un contexto geopolítico en el que los países emergentes se les han echado encima, que nos están quitando la posibilidad de explotar, por ejemplo, África, ¿no? A Francia la están echando de África con unos lazos que para la economía francesa han sido muy importantes, ¿no? Muy grandes. Entonces, Alemania se queda sin el gas ruso, ¿no? Es decir, son muchísimos elementos que crean una situación tremendamente preocupante, ¿no? Entonces, claro, si nos planteamos cómo salir de esta cara al futuro, pues las tentaciones de hacerlo a través de una dictadura son muy altas, ¿no? Porque, claro, pensándolo objetivamente, ¿qué población te va a admitir? Porque claro, hay que superar, por ejemplo, el reto de la deuda, ¿no? Hay que superar el reto de la deuda. Se le echa Y, la culpa al de fuera. claro, bueno, necesitamos primero resolver la deuda que ya está acumulada,
un proceso de desapalancamiento, a ver quién la paga. Ese casi 300% sobre el PIB de deuda privada y pública que tenemos acumulado. Claro, nuestras economías están agarrotadas por esto. En algún momento eso hay que resolverlo, sea con inflación, sea con impagos, de una forma u otra, pero alguien lo va a tener que pagar. Y por otro lado, necesitamos un nuevo modelo que nos permita el desarrollo económico sin deuda, es decir, sin hacerlo como hemos hecho estos 40 años, con más deuda y más deuda y más deuda. Bueno, entonces, ¿todo esto cómo se hace? Porque, claro, es que ellos pensarán, los dirigentes, ¿no? Claro, hay que exigirle unos sacrificios a la población que son imposibles sin una dictadura. La gente no los va a admitir, ¿no? Y también luego tenemos el reto demográfico, lo mismo, ¿no? Porque ahora hemos estado manteniendo la economía artificialmente, pues explotando fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Haciéndoles compatibilizar el trabajo profesional más el trabajo doméstico, al final trabajando 80, 90, 100 horas a la semana durante generaciones. Liberándola. Claro, ¿a costa de qué? Pues a costa de no tener hijos, por ejemplo. Claro. Y claro, entonces ahora cara al futuro, ¿cómo arreglamos todo esto? Porque claro, hay dos posibilidades, o un modelo que vaya creando un nuevo modelo económico en el que el crecimiento de la productividad lo podamos ir progresivamente destinando a resolver estos problemas, y otra es pues pedir enormes sacrificios a la población para solucionarlo todo esto, ¿no? Y claro, enormes sacrificios, si fíjate cómo están ya pues el Reino Unido, Alemania, Francia, cómo están en las encuestas, ¿no? Los gobiernos están con una popularidad hundida, ¿no? Y tienes pues a Farage con las encuestas disparadas, a AfD en Alemania, y en Francia, pues entre los, digamos, los que quedan fuera del bloque parlamentario, del bloque tradicional, pues con una clara mayoría, ¿no? Por la izquierda y por la derecha, ¿no? Entonces, eso sin haber empezado con los recortes en serio, ¿no? Están siempre amenazando, ¿no? Amenazando. Pues habrá sí, que, habrá que. La gente tira, aún hay recursos. Cuando claro, haga crack, ¿no? Claro, y están ahora, pues ahora mismo en Alemania, han dicho, no, el estado del bienestar pues no es sostenible. Bueno, es su forma de contemplarlo, porque claro, ellos contemplan la salida simplemente haciendo recaer los costes de lo que ha pasado sobre la gente, ¿no? Y entonces, bueno, no hay que descartar en absoluto, porque claro, desde un punto de vista político, ya hemos dicho también que esos partidos tradicionales están empezando a estar acorralados, por un lado, por estas fuerzas conservadoras trumpistas, pero por otro lado, las fuerzas cercanas a los países emergentes van a tener una fuerza cada vez mayor, sobre todo en Europa central y oriental, sobre todo a partir de la victoria rusa en Ucrania. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Porque claro, no son solo unos partidos políticos que digan pierdo y ya está, ¿no? Estos partidos políticos son el soporte del poder corporativo. Entonces, ese poder corporativo no va a aceptar sin más perder el poder, va a pelear como sea, ¿no? Entonces, por eso nos han dicho que, nos decía Thierry Breton, ¿no? Pues lo que hemos hecho en Rumanía, pues anulando las elecciones cuando hemos perdido, si hace falta lo volveremos a hacer en Alemania, ¿no? En Alemania. Entonces, yo estoy seguro que los países clave, por lo menos, eso va a suceder. No van a aceptar perder por elecciones Francia o Alemania, ¿no? El Reino Unido seguramente tampoco, ya está fuera de la Unión Europea, pero el Reino Unido es tan clave para ese poder corporativo, lo ha sido históricamente, ¿no? Ha sido casi el gran centro de mando del poder corporativo occidental, el Reino Unido, ¿no? Y van a aceptar perder el control. Muy difícil. Aparte es un pellizco de su economía tan bestia que si lo pierden, claro, lo poco que les queda de casi probablemente imperio. Esos tres países son claves, ¿no? Francia, Alemania, Reino Unido. Seguramente no pueden aceptar perder ninguno de esos tres, ¿no? Entonces, si hay riesgos de pérdida del control, pues el riesgo de dictadura es total, ¿no? El que se puede transformar en una manipulación de las elecciones,
en una prohibición de partidos, ya están en esa dinámica. Bueno, puede haber muchas cosas de por medio, ¿no? Sin descartar que recurrir finalmente al golpe militar si hace falta, ¿no? Indudablemente. Porque claro, esa estrategia, digamos, de ir a una dictadura puede tener también dos variantes, ¿no? Porque ahí tenemos la variante de que los partidos que, digamos, los partidos tradicionales, el Partido Único Europeo, ese partido único, que está muy directamente ligado al poder corporativo y ha ido endureciendo sus posiciones para resistirse, apueste por un sistema dictatorial de forma más o menos progresiva, y la otra opción es que se apueste desde el ámbito, digamos, más populista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que podría ser una tentación fascista en dos versiones, ¿no? A partir de ese partido único o a partir de opciones más populistas que ahora parece que están despegadas de ese poder corporativo, cercanas a Trump, pero que están funcionando independientemente del poder corporativo, pero que en cualquier momento pueden ser cooptadas y decirles, yo te llevo al gobierno si a cambio haces esto y esto, ¿no? Claro, es que siempre es así. Además, Claro. es que yo veo que la Unión Europea, lo que es la Comisión Europea, tiene muchísimo poder. Es más, desde allí se legisla lo que pueden hacer los demás países. Por eso es muy difícil cambiar ese poder que tiene la Comisión Europea. Cambiarán piezas, porque incluso algunos ya se están haciendo viejos, como la Bordenbruggen, etcétera, etcétera. Aparte, empieza a haber cierto desgaste, ¿no? Pero es que va a ser muy difícil cambiar ese Sí, sistema. ¿Cómo pero, vamos a hacer? ¿Cómo? claro, pero si caen los gobiernos o de Francia o de Alemania, cae la Unión Europea. Es que tendría que ser Por algo eso así, claro. no pueden aceptar que caiga ni Francia ni Alemania, ¿no? Por eso van hacia adelante y siguen caminando hacia adelante, hacia donde sea, pero sin... Sí, y van a tomar las medidas que sean necesarias para mantenerse en el poder en esos países, ¿no? Yo entiendo, los veo así, el ejemplo sería de que como cuando tropiezas y vas soltando pasos solo para no caerte, ¿no? Claro. Así los veo, yendo Porque por hacia otro la lado, guerra. claro, la Unión Europea, claro, históricamente ha sido fuerte porque también ha representado un papel de defender los intereses de Estados Unidos, ¿no? Por un lado, el poder corporativo, claro, si Estados Unidos realmente se despega, de hecho ahora están política o ideológicamente muy enfrentados, ¿no? El gobierno, no el establishment de Estados Unidos, pero sí el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Eso puede generar una debilidad estructural de la Unión Europea que facilite un proceso de desintegración. Y a la vez también de Estados Unidos, ¿no? Porque si sus socios, tú puedes ordeñarlos como está haciendo, ¿no? Intentando hacer ahora Trump, pero llega un momento que si ordeñas matas la vaca y después tampoco tienes tú nada que ordeñar. Es decir, ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Europea en realidad no debilita a los dos, aunque en un principio Estados Unidos parezca que recibe más porque recibe más dinero de aranceles, pero a medio o largo plazo... Sí puede ser, sí puede ser. Ahora, el problema es que Estados Unidos parece, con el trumpismo, parece querer apostar por concentrarse en reactivar su economía, ¿no? Y de alejarse de escenarios que aparentemente le suponen un costo, ¿no? Vamos a ver qué hace desde el punto de vista del despliegue militar que tiene en Europa, ¿no? Que es un coste importante para Estados Unidos, ¿no? Ya hemos visto lo que está haciendo con respecto a la OTAN. Pero claro, está renunciando a cambio de esa liberación económica, está renunciando al control sobre Europa que supone la OTAN, ¿no? Es lo que te iba a decir. Yo creo que lo que está haciendo es muy medido. Claro. Está obligando a que paguemos, a que soltemos el dinero, pero a la vez no se va, porque si tiene tanto problema que se vaya, por ejemplo, por nosotros de Rota y de Morón, se vaya ya, ¿no? ¿Qué pasa? Es ese juego de, mira que me voy, paga, suelta el dinero, pero ir no se van, están ahí como lapas, como garrapatas agarrados. En Alemania ni te cuento lo que tienen allí de bases, Aviano en Italia, está toda Europa plagada.
Sí, pero si se hace efectivo. Claro, una cosa es el impacto de corto plazo, pero claro, a medio plazo, si efectivamente los países europeos acaban invirtiendo ese 5%, es que ya no van a necesitar esa dependencia militar con respecto a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos tampoco son tontos. Si han aceptado durante muchos años asumir ellos el grueso del presupuesto militar, es porque a cambio de esto conseguían un control político de Europa, ¿no? Y del mundo, porque cuando llegaban las votaciones de la ONU y tal y cual, tener al mundo civilizado, como se creen ellos, al jardín todo detrás, ¿no? Claro. Es claro, si se presentan los 40 países más ricos del mundo, no es lo mismo que los 40 países más pobres, indudablemente, ¿no? Claro. Bueno, entonces yo creo que hay que estar muy alerta porque los pasos que se están dando continuamente van en esa dirección de un gobierno cada vez más autoritario y no hay que descartar esto en absoluto, ¿no? Por lo que está sucediendo en los últimos años y porque la situación estructural de Europa pues es realmente desastrosa. Los gobiernos no parece que sepan salir de esa situación sin lanzarse directamente contra los ciudadanos, contra las pensiones, contra los salarios, contra el gasto social, etcétera. Y muy probablemente la tentación, y yo creo que con ese escenario hay que contar, la tentación de ir hacia una dictadura va a ser muy alta, ¿no? Muy alta. Aparte ya tenemos enemigos, porque sabes que las dictaduras cuando mejor funcionan es cuando tienes un enemigo externo, porque la culpa no es nuestra, la culpa es de los rusos, la culpa es de la inmigración, la culpa es de Donald Trump, pero claro, no vemos lo que nosotros y Europa, el problema que tenemos es que los rusos podrán estar mejor o peor, pero siempre cavarán y tendrán petróleo y tendrán oro y tendrán no sé qué y tendrán no sé cuánto. Y nosotros solo tenemos... Y no tienen deuda, por ejemplo, ¿no? Es decir, Claro. tienen una economía y una estructura socioeconómica equilibrada, cosa que nosotros no tenemos. Claro, es que a mí me hace gracia cuando dicen, no, Rusia tiene una economía inferior que Italia. Yo solo pienso una cosa, solamente lo que debe de costar mantener la red de ferroviaria y la red de carreteras que tiene Rusia, eso es que tiene que ser una bestialidad. Tener una tirada nuclear, programa propio del espacio. A ver, un ejército que de los mejores del mundo. Solo la Guardia de Fronteras, no sé ahora, pero recuerdo que en los años 2000, una cosa así, eran 250.000 hombres, solo la Guardia de Fronteras, ¿no? Y claro, que nos quieren engañar, que sí, que los rublos no valen mucho, pero ellos tienen la riqueza de su suelo y de su territorio. Sí. Y nosotros solo tenemos nuestro ingenio. Y si encima no podemos desarrollarlo... En concreto, sobre ese dato, vamos a ver, tengo aquí... A ver si lo podemos proyectar. Vamos a ver. Es que es muy interesante porque siempre sacan ese dato y a mí no me concuerdan las cifras porque Italia no puede permitirse una tirada nuclear. Porque la producción de cada país cambia tremendamente según cómo se mida, ¿no? Claro. Entonces, ahí tenemos, voy a subir ahora la imagen. Y nosotros tenemos a lo mejor una economía muy grande porque vendemos, por ejemplo, muchos seguros. Porque ellos venden acero o titanio, no cosas volátiles. Esta que acabas de subir, ¿no? Sí, eso es, ahí la tienes. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Ahí tienes cuáles son los líderes mundiales en PIB, medido en PPA. Medido en PPA, ¿qué quiere decir? Teniendo en cuenta las diferencias de precios en cada país. Porque como los precios son más altos en unos países que en otros, con el mismo dinero compras más en unos países que en otros. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta para saber cuál es el PIB real, ¿no? Con esos datos, la economía de Rusia es la cuarta del mundo, ¿no? Y la primera de Europa. Después, la cuarta después de China, Estados Unidos, India e India, ¿no? Y ya es que ha superado, durante estos años ha superado a Alemania y a Japón, ¿eh?
Claro, y es que aparte es que es eso, India, Estados Unidos, China ya están a otra división simplemente por población. Claro, claro. Sí, Estados Unidos midiendo en dólares nominales está por encima produce más que China, tiene un PIB superior al de China, pero teniendo en cuenta las diferencias de precios es al revés, China está por encima de Estados Unidos. Y bastante, además. Claro. Bueno, eso es. Y además, como ves, como se dice en este gráfico, la distancia entre Rusia y los siguientes se está aumentando, ¿no? Entre Rusia y Japón y Alemania, ¿no? Bien, pero esto es solo un elemento, porque luego sobre el PIB hay que tener en cuenta muchas otras cosas. Y una de las más importantes, la hemos comentado, la deuda. Pues claro, ¿cómo has conseguido el PIB? Claro, no tiene nada que ver que lo hayas conseguido sin endeudarte o si lo has conseguido con una deuda enorme como son los países europeos, con deudas del 300%, porque esto es una losa sobre el PIB futuro. Porque claro, ese 300% tú lo vas a tener que ir pagando, el nominal y los intereses, Claro. ¿no? Y entonces esto significa que del PIB futuro te va a detraer hacia abajo, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta para saber, no es solo qué es lo que yo produzco, sino cómo lo he conseguido. Si lo he conseguido con mis propios medios, tiene un valor. Si lo he conseguido con deuda, ya tengo una amenaza cara al futuro que el otro no tiene, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? O sea, tiene efectivamente una economía mucho más sólida y más equilibrada, ¿no? Y nuestro otro gran rival económico, China, bueno, que no es nuestro rival económico hace tiempo, pero bueno, en teoría rival económico, al tener una economía más centralizada, resulta que todos esos beneficios tan bestiales de un crecimiento, unos niveles bestiales durante décadas, ha revertido en su pueblo. Claro. Y ahora mismo tienen el potencial del consumo interno para poder resistir cualquier ataque externo, ¿no? Sí, efectivamente. El potencial de consumo, potencial económico y, bueno, el propio Donald Trump dijo hace unos días lo que ya se comenta hace tiempo, ¿no? Que desde un punto de vista de capacidad defensiva, pues China va a alcanzar a Estados Unidos en 4 o 5 años. En nada. Y en barcos, por cada barco que construyen los estadounidenses, no sé si construyen ellos 8 o 9, una cosa así. Claro. Hicieron en 20 años una flota que en número de unidades creo que ya supera a la estadounidense. ¿Qué pasa? Que los estadounidenses tienen unidades más desarrolladas, por ejemplo, portaaviones tienen 10, creo, y los chinos tienen 3, pero bueno, que lo que es en unidades ya están a su nivel, una bestialidad. Sí, sí. Bueno, entonces hemos hablado de ese posible futuro a tener muy en cuenta y a prepararse para él de evolución hacia una dictadura en Europa. Bueno, pero hay otro posible futuro. Hay otro posible futuro que requiere seguramente dos cosas, ¿no? Por un lado, una evolución favorable del contexto geopolítico, que esto va a estar muy relacionado con este avance de los países emergentes, porque este peso que hemos comentado de que va a tener Rusia en Europa Central y Oriental, pues puede marcar el terreno a Europa Occidental. Nos lo va a marcar. Y en la otra, el otro eje fundamental para poder definir una nueva línea son los ciudadanos europeos. Que seamos capaces de hacer lo que no hemos hecho en estos 40 años, ¿no? Que no hemos hecho más que obedecer, ¿no? Y dejarnos llevar por lo que nos decía la televisión. La inercia. Pues el tema es, vamos a ser capaces ahora de reaccionar, salir de esos esquemas del partido único y en lugar de ir a alternativas populistas conservadoras, plantear opciones racionales en interés de los ciudadanos y tal. Esa es la otra cuestión clave, ¿no? Porque eso puede estar muy fácilmente apalancado desde el punto de vista geopolítico a través de ese pacto que hemos comentado antes, de esa negociación de un nuevo marco de seguridad estratégica en Europa, ¿no? Eso puede ser clave para el futuro de Europa Occidental, si somos capaces de organizarlo correctamente, ¿no? Es decir, un marco de seguridad estratégica que retome probablemente la lógica de principios de siglo, de los debates de principios de siglo, y que se plantee con toda naturalidad una nueva Europa que no tiene por qué estar pensada frente a Rusia. Porque claro, este es un problema grave de la Unión Europea, que es una Unión Europea pensada ya desde después de la Segunda Guerra Mundial
para ir como contra. una organización frente al bloque del Este, ¿no? Bueno, no tiene que ser así. Vamos a pensar ahora a partir de cero. Si partimos de cero, pensamos en lo que Europa ha sido históricamente durante siglos y entonces nos surge casi inmediatamente, casi naturalmente, pues lo que reflejan los mapas que te he pasado, ¿no? Vamos a ponerlo. Ese es el concepto de Europa, del Atlántico a los Urales, ¿no? Del Atlántico a los Urales, que es un concepto que utilizó más de una vez de Gaulle, Charles de Gaulle, que incluso, aunque estaban en una situación de Guerra Fría, él ya decía, bueno, pero esta situación es temporal. Tenemos aquí una barrera ideológica entre los dos bloques, pero en un momento determinado Europa se va a tener que estructurar en base a lo que históricamente y culturalmente y sociológicamente es, ¿no? Entonces decía, bueno, pues él hablaba de una Europa del Atlántico a los Urales y de lo que se hablaba a principios de siglo es de lo que viene en el otro mapa, que es otra forma de expresar lo mismo, ¿no? Una Europa desde Lisboa a Vladivostok. Desde Lisboa a Vladivostok. Claro, esto es... se puede contemplar la lógica geopolítica que esto tendría, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, de la capacidad de crear un bloque que tenga un peso mundial, que mantenga un peso mundial o que intente recuperar el peso que Europa tuvo y que ha ido perdiendo progresivamente durante 40 años, pero se puede ver también desde una perspectiva interna de lo que esto puede representar para Europa, ¿no? Pero bueno, aquí tienes, antes de nada vamos a ver esa la cita. proyección de Gaulle, tienes ahí, esto es, ¿no? Dijo, sí, esto es Europa, del Atlántico a los Urales. Esto es Europa, esto es el conjunto de Europa, el que decidirá el destino del mundo. Bueno, ahora ya estamos muy lejos de todo eso, con que nos mantengamos como un continente con lógica propia, bastantes, ¿no? Pero bueno. No obstante, hay que recordar que De Gaulle tenía ese pensamiento proeuropeísta, pero a la vez decía que si Europa tenía un enemigo era el Reino Unido, que era un caballo de Troya y que no lo soportaba porque estaba aliado con los estadounidenses, sí, para destruir Europa. Y sí, posiblemente eso lo pensó porque, si recordamos, durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill hizo mucha presión sobre Estados Unidos, Roosevelt le siguió para ir contra De Gaulle. Para no, De Gaulle pedía más liderazgo en la Segunda Guerra Mundial para él en Francia, que le dieran tropas para entrar, porque al final el único mando militar de alto nivel que combatió bien a los alemanes antes de la rendición de Francia fue De Gaulle, con sus tanques blindados. Sabía hacer guerra de movimientos, ¿no? Como los alemanes, y los enfrentó bastante bien. Y bueno, pues conspiraron mucho contra él y bueno, vieron que tuvo miedo que Francia incluso desapareciera como país por las conspiraciones británicas. Por eso no los tragaba. Bueno, de cualquier forma, como decíamos, tuvo la intuición de que Europa, una vez que se normalice la situación, pues vuelva a ser lógicamente lo que o tenga una configuración coherente con lo que realmente es Europa históricamente, etcétera, ¿no? Pero claro, terminó la Guerra Fría y eso no sucedió, porque el planteamiento de Occidente fue, de la OTAN o de la oligarquía corporativa occidental, fue no, vamos a aprovechar ahora la situación para reforzarnos nosotros todo lo posible y debilitar todo lo posible a nuestros enemigos, que ya no es la Unión Soviética, ahora es Rusia, ¿no? Y entonces utilizamos la OTAN, olvídate de pensar en algo en el que estemos todos integrados, no. Sí, esto sigue siendo un arma para consolidar esos poderes oligárquicos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, si efectivamente termina, como es previsible, la guerra en Ucrania y se acepta negociar ese marco de seguridad estratégica en Europa, el que esto se vuelva a plantear, esa Europa de Lisboa a Vladivostok que veíamos en el mapa, sería lógico. Y decía que esto no afectaría solo a la configuración geopolítica, a la posición geopolítica de Europa, sino también internamente a Europa occidental.
Y es esto lo que seguramente nos podría abrir con más facilidad ese otro escenario, que nos aleje de ese escenario de dictadura contra los ciudadanos a un escenario en el que, de alguna forma, de la mano de los países emergentes, con Rusia ya dentro del bloque, ¿no? Y de la mano de los países emergentes, Rusia, China, etcétera, pues nos lleve a intentar resolver los problemas pues, en otra dirección. Pues, otra dirección que es pues, pensando en los intereses de los ciudadanos, que es apostar por la tecnología, apostar por el desarrollo, una reestructuración financiera que, de ser posible, recaiga sobre los inversores financieros, que esto técnicamente es posible, y que apenas recaiga sobre los ciudadanos. Probablemente esfuerzos para recomponer todo lo que está destruido pues van a hacer falta de alguna forma u otra, ¿no? Pero ni comparación con un sistema dictatorial al servicio de las corporaciones en el que intenten que toda la carga de los esfuerzos a realizar recaigan sobre las personas, sobre los ciudadanos, sobre los trabajadores europeos. Nos queda un trabajo ímprobo, porque ya desde la fallida Constitución Europea, que la votamos aquí en España porque éramos muy pro-europeístas, ¿no? Pero casi no triunfó en ningún otro país, y bueno, es que era claramente, yo no soy un especialista constitucionalista, pero era claramente una constitución hecha para esas oligarquías, para la corporación, una corporatocracia, ¿no? Y ahí nos hemos quedado. Por eso la Comisión Europea domina a todos los demás, pone sus leyes, hace lo que les da la gana. Es lo que íbamos a hablar, es que vamos a tener muy difícil liberarnos de eso, porque es que, ¿cómo sales? Porque ahora gano yo las elecciones en España y digo, bueno, pues ahora salimos de la Unión Europea, porque por eso me votasteis, porque dije que íbamos a salir. ¿Tú crees que nos dejarían salir? Bueno, ¿cuándo? Ahora mismo. Por Es que el contexto político va a cambiar radicalmente en los próximos años, ¿eh? Pero vamos a ver, es que salirse de la Unión Europea puede ser en sí mismo una cosa totalmente distinta ahora que con esta nueva europea que se pueda constituir a corto plazo, ¿no? Porque, vamos a ver, ahí sí sería importante, vamos a tener probablemente un contexto geopolítico favorable, pero que es muy difícil de aprovechar si no hay fuerzas internas que apuesten por el futuro, ¿no? Claro, el problema es la debilidad de fuerzas que defiendan al ciudadano en Europa Occidental, ¿no? En Europa Central y Oriental, yo creo que en algunos sitios ya existen, se van a desarrollar, incluso en Alemania lo estamos viendo con el BSV clarísimamente en Europa Oriental, ¿no? Perdón, en Alemania Oriental, ¿no? Que ya tienen un 5% en Alemania, BSV, este partido de Sarah Wagenknecht, ¿no? Pero en Alemania Oriental pues ya es un 15%, ¿no? Se ve que la población en Alemania Oriental quiere ir en otra dirección claramente, ¿no? Y ahí, claro, la tradición del socialismo en su momento es muy importante. Tiene otra memoria histórica. Claro. Pero en el resto tenemos fuerzas populistas que tienen un carácter muy claramente autoritario en algunos países, como España, por ejemplo, ¿no? Y en otros países no tanto, pero no está muy claro cómo van a evolucionar, si van a ser fuerzas trumpistas, en qué medida van a poder enganchar con ese nuevo futuro que va a estar liderado por los países emergentes, casi con seguridad. Pues vamos a verlo porque muchas de estas fuerzas, el caso de Alemania, Hungría, etcétera, es muy claro, ¿no? Aunque son conservadoras, pues sin embargo se llevan muy bien con Rusia y con China, ¿no? Esto es algo quiere decir que están jugando a distintas bazas a la vez. Bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero por otro lado sí va a ser un contexto muy favorable para que aparezcan nuevas fuerzas en los países en los que no existan, ¿no? Para que aparezcan y se desarrollen, ¿no? Fuerzas realmente populares, pero que apuesten para esa colaboración con los países emergentes, ¿no? O quizás también para un desplazamiento de las fuerzas actuales. Lo comentamos el otro día en relación con esos movimientos extraños del gobierno español, ¿no? Nosotros siempre solemos decir que, bueno, teóricamente es posible que las fuerzas
fuerzas de ese partido único, viendo que las cosas van cambiando, pues se desplacen. Pero es muy difícil. Es posible, pero es muy difícil porque no es solo que haya unas cuantas personas con intuición política, y hay muchísimas dependencias financieras, personales y tal del sistema anterior que seguramente hacen muy difícil que los grupos políticos modifiquen sus planteamientos de esa forma, ¿no? Pero bueno, teóricamente igual no hay que descartarlo, que hay alguna fuerza política con capacidad de hacer giros de ese tipo, ¿no? Y bueno, y Hungría, resulta que leí hoy que ha puesto una denuncia contra la Unión Europea por el apropiamiento indebido del dinero ruso, de los intereses de las reservas rusas aquí en Europa. ¿Puede llegar eso a algún lado? Hombre, creo... Para un lado o para otro, claro. Que sí. jodan a Hungría o que crea un cisma en la Unión Europea. Yo creo que eso es una respuesta a la voradura del oleoducto por parte de Ucrania. Ese de Druzhba, ¿no? Druzhba. Ese oleoducto que está situado en Rusia, pero que a través de Ucrania suministraba petróleo a Eslovaquia y a Hungría, y que es, bueno, lo van a reparar y tal, pero que es estratégicamente clave para estos países. Y claro, y que es algo que se sabe que no se ha hecho sin la voluntad sin el visto bueno de la Unión Europea, claro, ¿no? Y claro, yo creo que esto ya lo comentamos en el programa anterior. Esto significa que al final es la Unión Europea la que ha autorizado un ataque directo contra la economía de dos de sus miembros, ¿no? Que ya sabemos que son miembros díscolos, pero no deja de ser un ataque que refleja esa situación de pánico en la que se encuentran, ¿no? Y yo creo que, bueno, hubo una reacción muy fuerte diplomáticamente de Hungría y de Eslovaquia, pero probablemente este movimiento, digamos, en tribunales contra la Unión Europea es una respuesta de Hungría contra esa voladura, ¿no? Una pequeña venganza, ¿no? No, porque es que ha sido fuertísimo, ¿no? Porque no es solo que sepamos que Ucrania no se hubiera atrevido a hacer esto sin el visto bueno de la Unión Europea, pero es que ni siquiera han guardado las formas. No han dicho. Si hasta los vaciló, encima los vaciló. ¿Sabes? Se ríe que la Unión Europea ni siquiera ha dicho que eso está mal. Ni siquiera ha dicho que eso está mal, ¿no? Es una vergüenza. ¿Y qué pasaría si ahora coge? Porque resulta que creo que un alto porcentaje de la electricidad y bastante porcentaje del diésel que recibe Ucrania viene precisamente de Hungría y de Eslovaquia, y precisamente ese diésel es del petróleo ruso que llevaba por Druzhba. Sí, entonces, si Hungría le corta... diésel que utiliza el ejército ucraniano. Es decir, por eso te digo, ¿y si ahora Hungría les corta el grifo? Sí, una buena parte del ejército ucraniano está funcionando con petróleo ruso. Al final, esto es algo increíble, ¿no? Pero la guerra esta es... Claro, lo que pasa es que las interdependencias son tremendas, ¿no? Claro, tanto Eslovaquia como Hungría son países muy pequeños que no tienen salida al mar, tienen muchas dificultades de maniobra, tienen dependencia financiera con respecto a la Unión Europea, todavía reciben recursos de la Unión Europea, es decir, los riesgos que tienen de jugar en una u otra dirección en todos ellos son muy altos. Pero todos esos países se van a volcar hacia los países emergentes clarísimamente a partir de esa victoria rusa en Ucrania, ¿no? Ya incluso desde un punto de vista geográfico, pues van a tener frontera con una Ucrania ya mirando hacia el este, etcétera, ¿no? Yo creo que con eso hay que contar, ¿no? El problema es en Europa occidental, en nuestros países, como, hombre, es muy importante, nosotros siempre decimos, ¿no?, que hay que crear organizaciones nuevas. Organizaciones que se despeguen de los intereses corporativos en lo que nosotros llamamos los tres elementos clave, ¿no? El socioeconómico, que se despeguen del neoliberalismo, el sociocultural, que se despeguen de lo que nosotros llamamos el posmocapitalismo, que esto es muy importante también y tiene repercusiones socioeconómicas también altas, y luego el atlantismo, ¿no?, en los tres elementos, ¿no? Y entonces, por si acaso, no hay
no tienen capacidad, como es previsible, los partidos tradicionales de desplazarse, pues hay alguien que tenga que defender a los ciudadanos, porque el reclamo de los ciudadanos va a estar ahí. Y sobre todo, cuando termine la guerra, la forma de contemplar a Rusia va a ser totalmente distinta. Van a ver lo que va a pasar en los países de Europa Central y del Este. Van a ver la influencia de China. No va a haber forma de ocultar esto, además de la crisis acelerada que se va a producir en Europa. Es decir, la reclamación por parte de los ciudadanos de referencias distintas, yo creo que va a ser muy clara y va a crecer muy rápidamente, ¿no? En los 3 ámbitos que hemos comentado, que para los ciudadanos este ámbito sociocultural también es tremendamente importante, ¿no? Y ahora se está dejando que lo capitalice, digamos, los elementos conservadores, ¿no? Que en algunos casos es casi la única baza que tienen para arrancar votos populares, ¿no? Pero hay que crear entonces nuevas organizaciones que apunten en esa dirección e intentar mover a las organizaciones que ya existen, ¿no? Claro. Y va a ser difícil lo que son los programas de izquierdas, los partidos que puedan crearse de izquierdas, va a ser muy difícil porque es que incluso la derecha y la más extrema derecha les ha cogido la posición en las calles. Es decir, se ablandó Sí. tanto la izquierda, perdió ese halo que siempre fue de protesta, de lucha, de estar en la calle, y lo ha robado la extrema derecha. Claro. Va a haber que ganarle las calles. Eso no va a ser fácil. Sí, sí. Es tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Y yo creo que el clamor de búsqueda de algo nuevo va a ser tan general que va a haber espacio para que estas fuerzas aparezcan. Claro, depende mucho de cómo jueguen los demás. Claro, no es lo mismo que esos grupos conservadores que se han hecho con la calle, pues jueguen a políticas liberales o jueguen a políticas intervencionistas, como por ejemplo el partido de Le Pen en Francia, que decían que se había convertido en el partido de los obreros franceses, ¿no? Porque hacía políticas intervencionistas las que había hecho antes la izquierda, ¿no? Y que de hecho se estaba llevando el voto, era el partido que más votos se llevaba de los obreros, ¿no? Aunque luego ha vuelto a dar un giro liberal, ¿no? Aparentemente, ¿no? Bueno, el que esas fuerzas vayan en una u otra dirección puede ser muy importante para que se abra o no se abra un claro espacio para fuerzas, no sé, la palabra izquierda ahora puede querer decir cosas muy distintas, ¿no? Pero bueno, fuerzas que realmente defiendan a los ciudadanos y no estén contaminadas por vínculos corporativos, ¿no? O no sean de lo que se suele llamar disidencia controlada, ¿no? Aparente disidencia que son, como puede pasar, por ejemplo, en España, ¿no? Que aparentan disidencia pues porque se enfrentan a retos que son importantes para los ciudadanos, pues no sé, como el tema de las corrientes sexuales, ¿no? De lo que nosotros llamamos el posmofeminismo o las corrientes woke o los problemas con la migración, y se llevan el voto a cuenta de esas reclamaciones, pero luego en lo económico defienden los intereses empresariales, ¿no? Entonces, Y al trabajador no lo esa es defiende la gran nadie. trampa, ¿no? Esa es la gran trampa. Claro. Habría que empezar por refundar la izquierda. Es más, incluso tú ves, por ejemplo, en redes sociales, como incluso gente de derechas, no nazis, gente de derechas, se va a esa derecha sindicalista, tipo, vamos a decir, falangista, musoliana, ¿no? Obrera, ¿no? Como robándole ese sitio también a los sindicatos de izquierdas, ¿no? Y es más, llega un momento que parece que hasta incluso llegan a confluir. ¿Será que son tan malos que hacen que Sí, los dos enemigos acérrimos confluyan para destruir todo eso que nos traen? claro. Bueno, es que también ocurre que en las últimas décadas los conceptos de izquierda y derecha se han distorsionado de tal forma, Total. porque claro, sociológicamente también hubo un momento en que había distintas capas sociales que respondían a los conceptos de izquierda y derecha, pero al final, con la evolución social, al final ahora el 85, casi el 90% de la población son trabajadores asalariados. Con lo Claro. cual, al final, los bloques de izquierda y derecha están dividiendo a la mitad a unos A los trabajadores proletarios. asalariados contra otros, ¿no? Entonces, claro, superar esa dialéctica es también muy importante, ¿no?
muy importante. Claro. Y cómo gestionar la palabra izquierda, la palabra derecha, tal. Entonces, trabajar en base a objetivos concretos, estrategias concretas, ¿no? Partir de las estructuras, por ejemplo, sindicales renovadas, que eso también necesita una renovación Total. clara, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que son elementos claves y ahí la movilización de los ciudadanos es fundamental, ¿no? Que los ciudadanos que saben que hace falta algo nuevo, que sobre todo se han enterado en Internet de que hace falta algo nuevo, que no se queden en Internet. ¿No? Claro. Que den el paso a juntarse entre ellos, ¿no? A buscar qué organizaciones hay en su entorno que se estén moviendo, pues a apoyar unas, a afiliarse a otras o a crear nuevas organizaciones si hace falta, ¿no? Porque nosotros siempre lo decimos, ¿no? Y hoy lo he repetido en otro programa, ¿no? La fuerza de los ciudadanos es el número, ¿no? La fuerza de las élites puede ser el dinero. Tienen dinero para comprar gente, para comprar partidos, para todo, ¿no? Pero si queremos que a los ciudadanos estén realmente representados con fuerzas que defiendan sus intereses, los ciudadanos tienen que organizarse, tienen que agruparse y para ello tenemos que apostar por el número, por fuerzas con mucha gente, ¿no? Tenemos que recuperar algo que hemos perdido, Adrián, y es la conciencia de clase. Llegó un momento, ahora la gente empieza a darse cuenta otra vez de que no es así, pero hubo una época, sobre todo cuando la época de que te regalaban las hipotecas y decían, no, pide 50.000 euros más y cómprate un BMW y te doy una hipoteca de 400.000 euros ganando 1.000 euros al mes, ¿no? Y cosas de estas insufribles, ¿no? Y llegó un momento que consiguieron que olvidáramos esa conciencia de clase, que nos diera vergüenza decir, no, yo soy proletario, pues sí, soy proletario y a mucho orgullo, vivo de mi trabajo. Sí, sí. Sí, Punto. sí, al final ¿No? es que, claro, nos hemos hecho, por ejemplo, ahí el vocabulario es importante, ¿no? La gente Claro. refiere la palabra proletario, pues casi con indigencia, ¿no? Claro, Dice, recuerda, vamos no, a eso es del comunismo de Marx y de... pero No, objetivamente, trabajadores asalariados ahora son casi el 90% de la mano de obra, ¿no? claro, Con lo cual hay una base objetiva muchísimo más clara para abordar ese reto de programas, propuestas, estrategias que defiendan a los trabajadores y a los ciudadanos, que en este momento ya es casi lo mismo. Antes no lo era, cuando los asalariados en el siglo XIX eran el 20% de la población, tal. Antes una cosa eran los asalariados y otra cosa era los ciudadanos en general. Ahora es prácticamente lo mismo, ¿no? Yo creo claro, que esto claro. es muy importante. Y luego hay muchos ciudadanos que es Internet, digamos, ¿no? Porque hay una mentalización, digamos, a partir, por ejemplo, pues de las reivindicaciones sindicales, etcétera, ¿no? Ciudadanas, tal. Pero ahora hay muchísimos ciudadanos que, digamos, se están dando cuenta de que las cosas no funcionan mal a través de Internet, ¿no? Y tiene esa mentalidad de que pues, las grandes empresas abusan, las corporaciones y tal. Pero es una mentalidad muy individualista porque todavía no han dado el salto a la realidad. Es Claro. ese salto que se da juntándote con otros, viendo, bueno, yo tengo esta perspectiva, tú esto, cómo o nos organizamos para hacer cosas en común, y esto es lo que lleva a programas serios, concretos, etcétera, ¿no? Claro, es que el Internet es fantástico porque nos da un montón de conocimientos, podemos llegar a muchas cosas, pero tiene un problema que yo veo, que nos encapsula. Claro. Es decir, nos vemos los que tenemos afinidad de pensamiento, es más, las élites, sobre todo ahora con estos sistemas de inteligencia artificial, como controlan el famoso algoritmo que Fernando domina, cómo nos van metiendo en burbujas separadas. Comentábamos antes de comenzar el programa lo que están haciendo, de que, por ejemplo, mi canal de X gana 50 o 60 suscriptores todos los días y a las 2 horas vuelves y tienes 50 o 60 suscriptores menos. Y llevo 3 o 4 meses dentro de un rango de 50 suscriptores ahí clavado, ¿no? ¿Cómo no crecen nuestros canales de MP? Por eso recordaros, tenéis que darnos like, compartir, suscribiros, porque es que estamos creciendo a una velocidad lentísima. Me contaba Adrián que hace unos meses, el año pasado, a finales del año pasado, ganaban 1.000 suscriptores a la semana y que hoy en día nos llegan a 1.000 suscriptores al mes. Por eso es importante ese trabajo vuestro, que echéis una mano, como dice Juan Antonio Aguilar siempre, solo es mover el dedo y dar un clic. Es más importante vuestro trabajo que lo que nosotros digamos aquí, porque podemos estar aquí hablando toda la noche, que si no lo ve nadie, no vale para nada, ¿no? Entonces,
Es importante, no olvidaros. Muy bien. Bueno, pues ya llevamos 1 hora y 5 minutos, ¿no? Pues sí. Yo creo que ya llegó el momento de ya salvamos al mundo. Dimos los pasos, le dijimos a la gente lo que hay que hacer. Ahora solo tenéis que hacerlo, coño. Claro. Ya está fácil. Claro, a ver si los que nos escuchan, pues, o algunos de los que nos escuchan por lo menos, se animan a, vamos, lo que se suele llamar salir a la calle, que es al final claro, dar el paso que va comunicar. más allá de Internet y ponerse en contacto con otros en Tenemos que organizaciones salir que de ya la existen burbuja. o crear nuevas organizaciones o lo que sea. Pues sí. Muy bien. Y bueno, pues viva los proletarios, que somos la gran mayoría. Nos efectivamente. vemos mañana en el programa de Fernando Moragón a las 11 de la noche, hora de España. Muy Hasta bien. luego.